Dejar de tomar medicamentos es posible en los casos de diabetes tipo 2 porque esta enfermedad es curable, y si tienes la intención de ir dejando estos medicamentos, entonces te sugiero que veas este video al final porque todos los puntos son importantes en este proceso de ir dejando los medicamentos. Y en este video nos vamos a enfocar en los medicamentos orales. Dejar de utilizar insulina lo vamos a dejar para otro video. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista y médico de Sugar Care. La diabetes tipo 2 se revierte o se cura entre el 80 a 90% de los casos con dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente y pueden dejar de tomar medicamentos. La primera observación es que tengas paciencia. Yo sé que urge quitar estas pastillas, pero la experiencia me ha hecho entender que hay que tomar las cosas con cautela, no apresurar este proceso. Generalmente toma entre 1 a 3 meses en ya sea reducir o suspender por completo los medicamentos, así que paciencia. Lo segundo es lógicamente el nivel de glucosa. Si es mayor a 180, yo no te recomendaría bajar o suspender los medicamentos. Para esto creo que es mejor esperar 1 o 2 meses en lo que la dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente hacen este efecto en tu cuerpo. Aunque hay algunas personas que tienen glucosa mayor a 200 que nunca toman medicamentos y estabilizan su glucosa sin ningún problema. Pero esto es caso por caso. A manera general, si la glucosa es menor a 140 en ayuno en repetidas ocasiones, probablemente sea prudente reducir a la mitad alguno de tus medicamentos. Tercer punto, si vas a practicar el ayuno intermitente y tomas climepirida, glipizida o glibenclamida, probablemente sea prudente suspender por completo estas pastillas porque durante los ayunos el azúcar te puede bajar demasiado. Cuarta observación, si tu glucosa está entre 90 a 120 y tomas muchos medicamentos, ¿qué es lo que puedes hacer? Hazlo uno por uno, reduce la mitad de uno de estos medicamentos y espérate 3 semanas. Si en 3 semanas todo va bien, tu glucosa se mantiene estable, suspende por completo ese medicamento. Y espérate otras 3 semanas, si todo va bien, ve con el segundo medicamento, reduce a la mitad y repite la misma fórmula. La quinta observación, el monitoreo de tu glucosa es muy importante en este proceso de reducir dosis o suspender medicamentos. Si observas que la glucosa vuelva a subir a más de 140 en repetidas ocasiones, probablemente algo esté fallando, probablemente la dieta no sea la correcta, te falte más tiempo haciendo el ayuno intermitente, probablemente tengas resistencia a la insulina aún, o puede que haya otro problema que no estás detectando que te está subiendo tu glucosa. Si es este el caso, entonces te sugiero regresar a la dosis que tenías antes y darle más tiempo a tu proceso. Probablemente tu cuerpo responda más lento y requiera más tiempo para que la dieta y el ayuno hagan su efecto. Si pasado un tiempo prudente vuelve a suceder lo mismo, entonces te sugiero una consulta con un especialista en este tema para que te ayude a detectar por qué tu glucosa no se mantiene estable al reducir los medicamentos. Séptima observación, no experimentes demasiado. Si tú, a pesar de que tus glucosas se vean bien al reducir los medicamentos o suspender estos, pero tú no estás seguro si estás haciendo lo correcto, entonces te sugiero nuevamente una valoración médica por un especialista en el tema para comprobar que lo que estás haciendo es lo correcto. Octava observación, puede que necesites estos medicamentos por otras razones diferentes al control de glucosa. Por ejemplo, empaglifosina, liraglutide, Ozempic, Victoza son medicamentos que además de que te ayudan a controlar tu glucosa, algunos de ellos protegen al riñón, así que si tienes daño renal probablemente te conviene dejarlos un poco más de tiempo, o si estás buscando perder peso, probablemente sea razonable dejarlos por un periodo más largo. En otras palabras, el nivel de glucosa no es el único parámetro a tomar en cuenta para reducir o suspender algunos medicamentos. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero haberte ayudado en este proceso de ir dejando medicamentos. Esto es algo delicado que no debes de tomar a la ligera. Mi recomendación es que siempre cuentes con supervisión médica en este proceso, aunque casi siempre es para aclarar algunas dudas que puedas tener y asegurar que lo estés haciendo de forma correcta. Suscríbete al canal y comparte esta información si crees que te ha sido de utilidad.